Excelente sábado a quienes nos visualizan esta mañana. Para cerrar con nuestras conferencias, tenemos la presencia del psicólogo Iván Sánchez Valdespino, quien compartirá sobre un tema en particular importante: las acciones para la prevención de adicciones. Sea bienvenido a este espacio. Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta conferencia sobre las adicciones que forma parte de las jornadas en relación al Día Mundial de la Salud, que la UPN 164 ha estado desarrollando a lo largo de esta semana. Sean bienvenidos, su servidor, psicólogo Iván Javier Sánchez Valdespino. Vamos a analizar qué características tienen precisamente las adicciones, cómo reconocerlas y sobre todo, cómo diferenciarlas. Sean bienvenidos. Como decíamos en un inicio, el tema a tratar son las adicciones. Y podemos ver a través de las diapositivas que vamos a estar transmitiendo diferentes características de este tema. Para comenzar, arrancamos con una imagen en la cual podemos ver un aspecto que me gustaría resaltar a trabajar en este tema. Regularmente cuando hablamos de adicciones lo relacionamos mucho con lo que es el consumo de las sustancias. Ahí podemos ver en esta primera imagen un cigarro, una ampolleta, una hoja de marihuana, una botella, etcétera. Pero también vemos otros elementos que no necesariamente pueden ser catalogados como sustancias, como el caso de la tableta, como el caso del joystick para jugar un juego, un videojuego. Bien, más adelante entenderemos por qué esta diferenciación y por qué es importante el hecho de considerarla dentro de este aspecto de lo que se refiere a lo que son las adicciones. Bien, vamos a continuar. La definición. Comencemos con lo que es la definición. ¿Cómo reconozco lo que es una adicción? Una adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo o uso de sustancias u otras conductas similares. Hay que recalcar que este consumo de una sustancia o la actividad repetitiva de una conducta tiene la característica patológica de ser compulsiva, es decir, que no se puede controlar tanto la ingesta de la sustancia como la acción conductual. Es muy importante de considerarlo, repito, porque esto nos da un mucho del panorama de lo que puede ser considerada una adicción. Y aquí empieza una pequeña reflexión que quiero compartirles a ustedes. Me gustaría que este tema lo veamos no solamente como algo ajeno a mí. Regularmente cuando planteamos una presentación como estas, consideramos que los temas son poco significativos para mi persona, que los temas tienen que ver con todo mundo menos con mi persona. Bueno, les invito a hacer un autoanálisis, que hagamos una autoevaluación de lo que es mi conducta y que reconozcamos en las características que vamos a estar planteando, cuáles de las actividades que desarrollo a diario, cuáles de las sustancias que consumo a diario o semanalmente pueden empezar a considerarse como producto de una adicción. Regularmente cuando hablamos de adicción también tenemos el estereotipo negativo de considerar al adicto forzosamente como una persona de clase baja, forzosamente como una persona que vive en un ambiente de violencia, pero podemos encontrar, dadas las siguientes características que vamos a presentar adelante, a gente de todos los estratos sociales, de todas las condiciones, de todas las edades, sin que esto genere una diferenciación. ¿A qué me refiero? Hacer un catálogo de qué personas pueden presentar una adicción no es una ciencia exacta. No va a ser algo que podamos definir claramente y decir la gente de 20 años van a ser los adictos, la gente de 15 años van a ser los adictos, la gente de 40 años van a ser los adictos, la gente de tal o cual estrato social van a ser los adictos. Realmente las adicciones están tan cercanas a nosotros que precisamente en esa característica de normalización que podemos darle a muchas de ellas existe el peligro de acabar cayendo en las mismas. ¿Cuáles son los tipos de adicciones que podemos reconocer? Bien, encontramos las adicciones a sustancias
y las adicciones conductuales. Aquí está la diferenciación principal entre ambos tipos de adicciones que podemos encontrar. En las adicciones a sustancias podemos ver el cigarrillo, podemos ver el alcohol, podemos ver el café, podemos ver la marihuana, podemos ver otra clase de drogas. En el caso de las adicciones conductuales podemos encontrar la ludopatía, acerca de lo que es justamente la adicción al juego, adicción a las compras, adicción al internet, adicción al juego, adicción al sexo, adicción a la comida, dentro de algunas que vamos a mencionar. Vamos a comenzar con lo que son las adicciones químicas, las adicciones a sustancias, que son las que vienen a nuestra mente de manera regular cuando hablamos del tema de las adicciones. ¿Cuáles son esas adicciones químicas? Una adicción es la dependencia química, o también denominada dependencia a sustancias, y se puede considerar como una enfermedad primaria de alteraciones neuroquímico-eléctricas del cerebro en el sistema nervioso central, y se caracteriza por la compulsión, la pérdida de control y la tendencia a la recaída. Hay que entender cómo funciona este procedimiento biológico de adicción, porque el mismo patrón que siguen las fórmulas, las sustancias, también lo presentan las conductas. Y a pesar de que no son una sustancia y no alteran químicamente la dinámica de nuestro cerebro, sí lo altera de alguna segunda forma. Bien, vamos a entender cómo funciona. El cerebro del adicto concibe el uso de la sustancia como una medida necesaria para manejar la vida y funcionar de manera correcta. Esto pasa así porque el cerebro, al verse afectado, la química normal que tiene por el uso de las sustancias, altera la manera de percibir la realidad y hace ver a la sustancia o entiende la sustancia como algo necesario para la vida, y por lo tanto viene esta necesidad de estarla consumiendo con el consabido síndrome de abstinencia que presentan la mayoría de las adicciones. De esta manera, así como la compulsión se presenta como herramienta para corregir el desbalance químico en el cerebro, la obsesión aparece inmediatamente como resultado del mensaje equivocado de esa parte del cerebro. Es decir, que esta parte del cerebro interpreta que la droga es necesaria para vivir. Una vez que la química natural del cerebro se va destruyendo, aparece entonces la negación. Y la negación hace que la persona pierda la capacidad de pensar, de sentir y manejarse con normalidad. Por último, el adicto desarrolla un autoengaño. El autoengaño le permite explicar y justificar todas aquellas dificultades que sufre, normalmente culpando al entorno de las desgracias que padece, culpando al entorno de las adicciones que tiene. Regularmente esta es la parte más difícil de la adicción. Al momento que todo adicto no reconoce que es un adicto, que padece alguna enfermedad, hace más difícil que pueda ser tratado, hace más difícil que podamos llegar a una cura. Dentro de esta clasificación a las adicciones químicas o por sustancias, podemos encontrar una subclasificación. En este caso es según los efectos que ejercen estas sustancias sobre el sistema nervioso. Y así podemos encontrar sustancias depresivas, que son aquellas que bloquean el funcionamiento del sistema nervioso central, inhibiendo las funciones psicológicas y físicas. Y ahí podemos encontrar sustancias como el alcohol, como la heroína, como la morfina, como los tranquilizantes, como los hipnóticos. Igualmente también existen las drogas estimulantes, que son aquellas que activan o aceleran el funcionamiento del sistema nervioso central. Encontramos las anfetaminas, la cocaína y la nicotina. Por último, encontramos también aquellas que son alucinógenas o perturbadoras, es decir, aquellas que alteran el funcionamiento del sistema nervioso central, dando lugar a distorsiones sensoriales. Ahí podemos encontrar la marihuana, las drogas de diseño, por ejemplo, el San Pedro, la ayahuasca y los solventes. Este es un ejemplo de los efectos entonces que las drogas pueden presentar. Y aquí vemos algunas imágenes alusivas precisamente a estas. En la primera imagen vemos precisamente las implicaciones en la sinapsis cerebral que justamente tiene el consumo de las sustancias. Podemos ver la parte de la adicción a la nicotina,
que podemos clasificar dentro de lo que son las drogas estimulantes. Podemos ver la parte de lo que son las drogas inyectadas, como puede ser la morfina para aquellas personas que se hacen adictas. Regularmente son gente que sufren dolores y comienzan a consumir la sustancia para poder soportar este dolor. Desgraciadamente, el cuerpo se acostumbra a la sustancia, se hace más resistente a la misma, lo cual implica que cada vez se hace mayor la necesidad de consumo, se acortan los tiempos de aplicación y aparece con mayor presencia el síndrome de abstinencia. Podemos ver también algo tan sutil, algo tan normalizado como puede ser el café, cómo puede convertirse precisamente en una adicción. Ahora hablemos de las adicciones conductuales. Las adicciones conductuales son aquellas que no requieren de una sustancia para generar la adicción, más bien es por las sensaciones, que genera el realizar tal o cual conducta. Dentro de las adicciones conductuales entendemos esto: toda adicción esconde en sí una gran insatisfacción. Cuando una persona necesita llenar una carencia profunda con elementos externos, logra evadir su vacío interno, pero de manera transitoria. ¿A qué nos referimos aquí? Es una forma de escapar de la realidad. Pero como no es permanente, como es algo transitorio que desaparece cuando desaparece el efecto, similar a lo que ocurre con las drogas químicas, con las sustancias, bueno, aparecen también los síntomas que aparecen en las primeras que mencionamos. Aparece el síndrome de abstinencia, aparece la irritabilidad, aparece el aislamiento social, con tal de seguir llevando esta conducta que se convierte en un elemento externo y en un hábito cotidiano que tristemente en esa normalización, en ese ser socialmente aceptado, se disfraza y hace que no sea tan evidente como el caso de la ingesta de las sustancias. Esto la convierte en quizás las adicciones más peligrosas, precisamente por esa normalización de las mismas. Si tú ves a una persona tomando una botella de alcohol, si la ves fumando, si la ves inyectándose algo, de inmediato lo puedes clasificar a la persona como adicta, sin pensar en más. La misma imagen te genera de inmediato este prejuicio. Sin embargo, si tú ves a una persona ir de compras, utilizar el celular, ir al gimnasio o comer, lo generas como algo normal. Y ni siquiera te llama la atención como si fuera algo nocivo, como si fuera una adicción. ¿Por qué? Porque tú mismo lo realizas. Son actividades que cualquiera de nosotros realizamos en el día a día y por eso mismo se llega a disfrazar. Encontramos entonces lo que son las adicciones conductuales. Existen varias. Dentro de las más comunes encontramos la adicción a los videojuegos. Aquellas personas que juegan constantemente y que pierden incluso la noción del tiempo durante el espacio que están realizando esta actividad. Tú puedes ver a un jovencito de primaria que llega a las 9 de la mañana y se conecta con su Xbox, por ejemplo, y resulta que no lo vuelves a ver hasta las 9 de la noche. Y eso porque se fue la luz, porque se le acabó la pila, por diversos factores. Y de no ser por estos factores, el jovencito seguiría jugando con el videojuego. Encontramos la obsesión al Internet. Se trata del uso abusivo del Internet o del smartphone. Y esto ha llevado a muchas personas a lanzar diferentes campañas previniendo esta adicción tan normalizada en la actualidad a través de la campaña de desconexión. Ya muchas personas, son varias personas que han generado esta campaña buscando cambiar los teléfonos inteligentes por teléfonos comunes que únicamente te sirvan para realizar llamadas, precisamente para de alguna manera forzarse a no estar visualizando las notificaciones, los enlaces y diversas formas de interactuar con lo que son los smartphones. Encontramos lo que es la adicción al teléfono móvil. Bien, el uso desmedido del teléfono. A partir de que el teléfono comienza a tener todas estas aplicaciones y que se convierte no solamente en un medio para realizar llamadas, para mandar mensajes, sino en el cual puedes interactuar con la red a través de lo que son navegar por páginas, descargar juegos, descargar aplicaciones, toda la diversidad de aplicaciones que tienen, la gente comenzó a enajenarse con los mismos.
Y entre más personalizamos el gadget, entre más personalizamos el teléfono, más te adentras a él. El hecho de que exista actualmente un metaverso implica riesgos precisamente con respecto al uso de estas adicciones. ¿Cuál es ese riesgo? Que así como el alcohólico se aliena a través de lo que es la ingesta del alcohol hasta perder la noción de sí mismo, la persona que interactúa con esta clase de medios llega a alienarse a través de lo que es esta conformación de una realidad virtual en la cual podemos ser como queremos, podemos cambiar aquello que no nos gusta gracias a la creación de estos avatares con los cuales interactuamos a través de lo que es la red. Encontramos la adicción a las compras. Si tú ves a una persona que sale de una tienda después de comprar con varias bolsas, pues regularmente en vez de pensar que es adicta puedes llegar a pensar que tiene un cierto estatus económico que le permite realizar las compras, pero no vas a pensar de manera negativa, no vas a decir, bueno, pues tiene el dinero para comprarlo. El problema es que regularmente la gente que padece esta clase de adicciones no tiene el recurso para poder sostener este ritmo de compra. La gente se endeuda sin que pueda racionalizar cómo se está metiendo en esta deuda, en estas arenas movedizas de lo que son los endeudamientos, precisamente porque su realidad, precisamente porque su conciencia está alterada, dada la sensación que le genera el comprar una novedad. Aunque esa novedad no sea justificada, aunque esa novedad no sea necesaria para la persona. Encontramos las adicciones a los juegos de azar. Según el DSM-5, que es la Biblia de los psicólogos, que es directamente la guía de los desórdenes mentales y emocionales, encontramos que se trata de un juego problemático, persistente y recurrente, que provoca el deterioro. Las personas que juegan regularmente, el juego va vinculado con lo que es la apuesta. La sensación, la adrenalina, la alegría que te genera el ganar, sobre todo cuando estamos hablando de ciertas cantidades económicas que poco a poco van creciendo más y más y más, hacen que se aten a esta forma de actuar, llegando así a poner en riesgo sus bienes materiales y, ¿por qué no?, hasta la misma integridad física. La adicción al sexo. Estas personas tienen deseos constantes de mantener relaciones sexuales y esto, entre otras cosas, les causa malestar. Es una actividad que debiera de relacionarse con cierta naturalidad. Sin embargo, recuerda que en cada una de estas adicciones vamos a ponerle la palabra de obsesión, vamos a ponerle esa palabra de la necesidad, de lo que es el realizarla de manera compulsiva. Y básicamente esto es lo que difiere una adicción de cualquier otra forma de actuar, del uso justificado del internet, de las compras normales, del sexo normal. Cuando ya lo haces por obsesión, cuando ya lo haces por compulsión, pierde el sentido de placer. Y entonces caes en una trampa que en vez de generarte placer, empieza a presionarte. Es por eso que los adictos regularmente son gente irritable, son gente insatisfecha, caen en la trampa de la felicidad pasajera hasta que se dan cuenta que entre más consumen, más se hunden y más necesitan. La adicción al trabajo, esta es quizá de las más peligrosas porque se puede confundir con profesionalismo, puede confundirse con dedicación. Mira, esta persona trabaja más de lo que es su horario habitual. Ah, qué bueno, ¿no? Tenemos a un empleado dedicado, tenemos un empleado que quiere sobresalir en el trabajo, pero muchas veces no lo hacen con esta finalidad. Muchas veces lo que se esconde detrás de esta actividad obsesiva es precisamente el llenar algún vacío emocional a través de lo que puede ser el escape de otra realidad. Y así como el niño se escapa a través del videojuego, así como el adicto se escapa a través de lo que es la ingesta del alcohol, del cigarro, el adicto al trabajo se escapa a través de la realización de actividades en un espacio en donde se siente cómodo, que puede ser en su trabajo, en su oficina, incluso en su casa. Por último, tenemos la adicción a la comida, que también se puede considerar como un trastorno alimenticio y que se define como la ingesta nerviosa o compulsiva que aparece en situaciones estresantes. Regularmente, si tú te preguntas cuál es la diferencia, cómo puedo yo saber si presento una adicción, pregúntate si lo que haces lo haces por placer, si tienes el control de dejarlo, si lo realizas periódicamente
si lo realizas en periodos de tiempo muy prolongados y regularmente cuando lo realizas de manera constante, sin poder dejar de hacerlo, ya cuando existe esa obsesión de tener que hacerlo para poder ser feliz, entonces estamos hablando de que estás cayendo en este plano de las adicciones. Ahí podemos ver algunos ejemplos que parecen a lo mejor muy burdos, pero que pueden representar estas adicciones. La adicción a los videojuegos, y quien tenga hermanitos, quien tenga compañeros, incluso quien haya tenido algún videojuego sabe que esto es real. La adicción a la comida, el síndrome de atracón, por ejemplo, que tienen algunas personas que comen hasta dejar vacío el plato a pesar de que biológicamente ya estén satisfechas, a pesar de que su hambre natural ya haya sido satisfecha. La adicción al internet, como puede ser esta de el ejemplo que utilizamos, ¿no?, con el Facebook, que te dicen que la F del Facebook regularmente representa a la persona haciendo esto, revisando lo que es su teléfono inteligente. La adicción al trabajo, si puedes ver la persona que tenemos abajo, está trabajando y el reloj está girando constantemente. Aquí lo que nos llama la atención es esa parte del reloj. Te pierdes. En cualquiera de estas actividades pierdes la noción de la realidad. Pierdes la noción del tiempo y acabas sacrificando los espacios que tienes para convivencia con otras personas e incluso estas personas pueden llegar a ser tu familia, tu pareja, tus hijos. Encontramos la adicción al juego, que también es una de las más peligrosas y de las más comunes aquí en México. ¿Cuáles son los síntomas de una adicción? Decíamos, ¿cómo puedo reconocer yo una adicción? ¿Cómo puedo saber si tengo algunos indicios de alguna de estas adicciones? Bueno, dentro de los síntomas, estos varían según la adicción que se sufra, es decir, no se van a presentar de la misma forma. Y esto quizá también es una de las dificultades para poder determinar la adicción. No se parecen, no van a presentarse de la misma forma en todas las personas, no todas las personas tienen la misma personalidad, el mismo carácter, ni el mismo temperamento, y esto hace que la adicción se presente o llegue de maneras diferentes. Lo que sí la caracteriza es la pérdida de control del uso. Los episodios de uso compulsivo que afectan la vida en general de la persona. Un estado de ánimo triste, irritable, un deterioro en la calidad de vida, la negación sobre la recurrencia con respecto a la conducta o a la sustancia, la ansiedad, la obsesión, la inquietud o la preocupación excesiva, el insomnio, que es uno de los síntomas más representativos de lo que pueden ser esta clase de conducta distorsionada, desviada, el sentimiento de culpa que viene después de realizar esta actividad. Y aquí te das cuenta que realmente negamos a veces, sabiendo realmente lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque si tú supieras que lo que estás haciendo está bien, no tendrías ese sentimiento de culpa. Y si tienes el sentimiento de culpa es porque eres consciente en una cierta parte de que lo que estás haciendo te está perjudicando. Ahora, ¿cuáles son las causas de una adicción? Dentro de las causas encontramos que son múltiples, que interaccionan de una forma compleja que desemboca en un desorden adictivo. Estas causas, que son distintas en cada paciente, hacen, repito, que sea más difícil generalizar. ¿Por qué? Porque hablamos entonces de que se debe de individualizar en cada caso cada una de las consecuencias que te van a llevar a padecer esta adicción. Hay factores como la personalidad que juegan un rol en el desarrollo de esta adicción. Hay personas que somos más propensos a ser obsesivos, a ser compulsivos, y precisamente esto facilita la aparición de una conducta desviada, como es el caso de la adicción, ya sea a sustancias o sea a conductas. ¿Cómo es el tratamiento para una adicción? Bien, existen múltiples métodos para tratar las distintas adicciones en función de la situación individual de cada paciente. Así como el tratamiento que se puede ejercer en una terapia, que terapias hay múltiples, depende más del paciente que del psicólogo o del terapeuta. En este caso, el tratamiento de la adicción depende igualmente de manera individualizada de las características de cada uno de estos elementos. Encontramos entonces desde el tratamiento psiquiátrico individual, la psicoterapia individual o en grupos de autoayuda, como puede ser un Alcohólicos Anónimos, un Neuróticos Anónimos, la terapia de pareja, la terapia de sesiones de orientación
terapia sistémica o familiar y amigos. Y una vez que el paciente consigue dejar la adicción, seguirá el proceso de recuperación. Recuerden que dejar una adicción no es cosa sencilla. Y al igual que las adicciones a sustancias requieren de meses para poder desintoxicar el cuerpo de lo que es los efectos de esta sustancia, pasa lo mismo con lo que es la parte de las conductas. Va a pasar meses para que la persona deje de sentir la necesidad de recurrencia obsesiva para realizar una conducta. Bien, así llegamos al final de nuestra exposición. Quisimos que fuera una exposición breve, una exposición muy concreta. Creo que es uno de los temas que recurrentemente conocemos desde la secundaria, preparatoria y aquí mismo en la universidad, así que creo que ustedes conocen mucha de la información que aquí se les había presentado. A lo mejor algunos no la conocían y es de llamar la atención, así que les invito, si tienen curiosidad, si el tema les llamó la atención, si les gustaría saber un poquito más, que se comuniquen con nosotros a través de lo que son los medios que están a su disposición y con mucho gusto se les brinda la atención, se les brindan materiales complementarios para que puedan desarrollar más el conocimiento con respecto a este tema. Un servidor se despide de ustedes, les agradezco mucho su participación y la atención prestada. Que tengan un bonito día. Antes de despedirnos, cedo la palabra a nuestro director, el maestro Leonel Martínez Maya, quien tiene un especial reconocimiento al psicólogo Iván Sánchez Valdespino por su labor y presencia en este día. Bienvenido, maestro. Estamos en este momento haciendo un reconocimiento muy especial al psicólogo Iván Sánchez Valdespino. Le agradecemos antemano todo este esfuerzo de traer a la universidad en esta semana del cuidado de la salud esta plática tan interesante acerca del dominio que usted tiene sobre el tema. Le agradecemos muchísimo por la comunidad, por la gente que nos está viendo, estos gratos consejos, además de la experiencia que nos presenta, y vamos a hacer entrega de este reconocimiento que la universidad hace. Al margen superior izquierdo tenemos el logotipo de nuestra Universidad Pedagógica Nacional y del Gobierno del Estado de Michoacán. Al centro hacemos el reconocimiento de la siguiente forma: por su participación en calidad de conferencista con el tema Prevención de Adicciones en el marco de la Semana de la Salud correspondiente al día 4 al 9 de abril del 2022 en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 164 de Zitácuaro, Michoacán, 9 de abril del año en curso. Atentamente, el maestro Leonel Martínez Maya, director, quien me ha pedido que le haga entrega de manera personal. Maestro y psicólogo Iván, te hago entrega de este reconocimiento a nombre de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Felicidades. Agradecemos los mensajes compartidos a lo largo de estos espacios de información, sin duda, temas de suma importancia para el desarrollo humano. Hoy, viernes 9 de abril, damos por concluidas las actividades de la Semana Nacional de Salud, en conmemoración del Día Mundial de la Salud con motivo del aniversario de la fundación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en 1948, ante la preocupación por la salud pública en el mundo y dirigiendo en esta ocasión la atención mundial a la interconexión entre el planeta y nuestra salud. La salud es un estado de bienestar, no solo físico y biológico, sino también psicológico y social. Reflexionar sobre la salud está relacionado con la forma en que nacemos,
vivimos y también morimos, con cómo nos alimentamos, en dónde vivimos, cómo nos vestimos, educamos y con el trabajo, el ingreso y el esparcimiento. Así que recuerden, tu salud está en tus manos. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.